Así que vamos a orar para que Dios nos ayude, nos permita edificarnos de una forma muy especial. Y vamos aquí a clamar por nuestros familiares, nuestros vecinos. Hay quienes nos alcanzan a escuchar por los altavoces desde el lugar de culto, pero también hay quienes nos escuchan por estos medios masivos de comunicación y el audio digital, y es una bendición poder transmitir ese mensaje poderoso de parte de Dios. Doctrina que salva y que cumple propósitos maravillosos en nuestros procesos. Maravilloso Rey, en esta hora invocamos tu nombre, Jesús, y te pedimos que seas obrando de una forma maravillosa en nuestros procesos. Hay un pueblo que en este momento necesitamos de ti, Señor. Hay unos que están conectaditos por diferentes herramientas, y te ruego, Padre maravilloso, que en esta hora tu palabra corra en nuestra vida y sea glorificada. Obra, oh Dios, de una manera extraordinaria en nuestros procesos por medio del conocimiento de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia, y tú eres el que envías tu palabra y das toda revelación. Obra, Dios mío, de una forma muy especial en este momento para disertar y profundizar el buen sentido de tu palabra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a hacerlo allí en Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 6. Es que nuestro propósito después de la resurrección y el ser transformados es disfrutar de la eternidad en la presencia de Dios. Pero la Biblia habla de diferentes resurrecciones, de diferentes periodos de tiempo y procesos. Y hoy vamos a hablar de esta doctrina, que es conocida como una doctrina escatológica también, y es la resurrección, las resurrecciones. Y vamos a mirar varias áreas de este precioso tema en esta oportunidad. Leamos la Biblia, Apocalipsis, capítulo número 20, verso número 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor Jesús. Y lo que quiero resaltar de este texto es que habla de la primera resurrección, que la segunda muerte no tiene potestad. Así como el Señor resucitó, esperamos ser resucitados y partimos a la eternidad y dormimos en el sueño de la muerte. Todos los que en Cristo han sido fieles y han dormido hasta hoy están esperando el sonido de la final trompeta, y esto tiene relación con el tema anterior del discipulado del martes, en donde estuvimos tratando acerca del arrebatamiento, del recogimiento de la iglesia. Y precisamente ahora vamos a mirar más allá de esa resurrección de entre los muertos, cómo se dividen las resurrecciones y qué tiene que ver este tema con la iglesia en nuestro tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hay otro texto bíblico que nos ubica para hablar de la resurrección, y es Job capítulo 19, verso 25, a lo cual dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así que el patriarca está convencido de que resucitará en el día postrero. Y bueno, hay un proceso que es para los judíos fieles, hay un proceso que es para la iglesia, pero podemos ver que este varón, como un propósito profético, tiene también claro en su mente, por revelación del Señor, que hay resurrección. Y él dice: después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y más allá de que está hablando de la restauración que él espera en ese momento, está dando un sentido profético a que habrá resurrección. Y hay muchos textos más que nos lo confirman, y es lo que estamos mirando ahora. Y sigue diciendo la palabra: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Él estaba aguardando la esperanza gloriosa de estar delante del Señor. Y luego dice: en cuanto a mí, veré su rostro, justicia, en justicia estaré.
La resurrección de entre los muertos es la esperanza del cristiano fiel, pero la primera resurrección. Porque Daniel 12:2 dice que hay varias etapas. Pero antes de irnos al profeta Daniel, vamos a mirar esta pregunta reflexiva para que nos vayamos ubicando en el sentido de este tema también. ¿Conoces la historia de alguien que verdaderamente volvió de la muerte? Bueno, alguien dirá que sí, hay muchos testimonios. Yo recuerdo ahora una enseñanza y al mismo tiempo un testimonio de un hermano en Medellín en una convención nacional. Cómo Dios lo usó para orar por un hombre que en un tiempo había sido enemigo de la predicación, pero su esposa era creyente. Y pasaron tantas situaciones, finalmente aquel hombre que era tremendo fallece. Y la hermana le dice al pastor que ore por él, pero antes habían sucedido muchas situaciones, habían ya tenido la oportunidad de compartirle el evangelio y en medio de todo tuvieron que empezar a adoctrinarle, pero era muy difícil. Finalmente aquel hombre parte a la eternidad sin el bautismo. Y fue una situación impresionante. Quizá alguno que escuche esta situación dirá que es una locura, pero lo pueden corroborar con una de las convenciones que se transmitieron desde esa zona de Medellín. Y hay un hermoso grupo de hermanos ahora en aquel sector. Era un lugar donde casi nadie gustaba de recibir la predicación del evangelio. Y el grupito siempre era un grupito muy pequeño, aunque se trabajaba fuertemente en diferentes actividades evangelísticas y misioneras. Entonces, pasa el tiempo y el pastor estaba esperando que aquel personaje, más allá de haber escuchado la palabra, se decidiera a bautizarse, pero todavía no tomaba esa decisión y partió a la eternidad sin el bautismo. Él se encierra en el salón y se pone a llorar y se pone a clamar y empieza a invocar el nombre del Señor. Y una de las cosas que él dice: Señor, no puede ser. Y el Señor le dice: sí puede ser, porque aquí van a ver mi gloria. Y entonces en medio de ese proceso Dios le habla a ese pastor y le dice: bautícelo. Y entonces él llama a los diáconos para que lo acompañen, y todos en ese momento le tildan de que está loco, de que perdió la cordura, que está fuera de sí. Y fue una situación impresionante. Finalmente no le querían tampoco obedecer, pero aún así en medio del proceso lo bautizó. Y la orden que le dio es que se lo llevaran para la casa. Y todo era una locura. Los demás no querían volver a culto. Decían que el pastor se había vuelto loco. Y pasan más o menos unos 2-3 días y justo en ese momento nadie de otros municipios se había enterado todavía de la situación. Los hermanos en medio de todo estaban angustiados, pero no habían hecho ningún anuncio. El pastor también tenía temor porque su humana debilidad le forzaba, pero al mismo tiempo entendía que lo que había hecho y lo que había ejecutado solamente era por autoridad de Dios y porque Dios le había dicho: hágalo. Y eso sonaba una locura, pero obedeció. Y él, luego que vuelve a hacer una diligencia, sale y va y predica en otro lugar, regresa y habla con la esposa, y la esposa le dice: ninguno ha querido venir a la dominical. Y él dice: no importa, vamos a hacer el trabajo y vamos después a ir a visitar a esa hermana en el nombre del Señor. Y entonces todos pensaban que él seguía fuera de sí, que estaba loco. Él termina su programa local y se va para ese campo en donde sabía que le había ordenado a la hermana que se llevara el cuerpo. Y cuando él se va para ese lugar distante, sale primero la hermana y después detrás de ella sale aquel hombre caminando muy despacio y diciendo que la resurrección y la vida se le han manifestado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y fue tan impresionante la situación en aquel lugar que en esa misma semana las personas se reunían a escuchar el mensaje de Dios, a escuchar el testimonio, y se bautizaron más de 60 personas solo en esa vereda.
por la experiencia de que Dios en pleno siglo XXI sigue resucitando gente. Y no es una locura, ustedes lo pueden corroborar en esa transmisión de esa convención en el nombre del Señor Jesús y mirar que Dios sigue haciendo obras extraordinarias. Pero más allá de eso, viene a mi mente ahora una experiencia que me contaba el hermano Germán Pulesio, que ahora por la gracia del Señor es pastor también. Y está ministrando y respaldando un trabajo muy bonito en una obra. Y él me contaba una situación que tuvo terrible con su esposa. Y que él literalmente la sintió y la tuvo muerta en sus brazos y empezó a llorar y empezó a invocar el nombre de Jesucristo y empezó a reprender todo espíritu de muerte. Y Dios obró de una forma extraordinaria. Y hasta ahora esa hermana es una tremenda servidora al lado de él, participando del trabajo de la obra de Dios. ¿Y qué más podríamos decir? Porque hemos escuchado experiencias en nuestro hermano Álvaro Torres, hemos escuchado experiencias de diferentes perfiles del honorable consistorio de ancianos que como en diferentes circunstancias Dios se ha glorificado y ha habido resurrecciones. De pronto no son muchas, pero gloria a Dios por esas experiencias extraordinarias, porque con nosotros está la resurrección y la vida. Y si nos vamos al propósito bíblico, hay casos de sobra. La Biblia nos muestra ya en los evangelios el caso de Tabita, que había fallecido y todas las viudas y las mujeres estaban allí llorando y haciendo lamentación por ella, y inmediatamente mandan llamar al apóstol Pedro. Él llega en donde están reunidos, le muestran las túnicas y todo lo que Dorcas hacía cuando estaba con aquellas viudas y con aquellas mujeres, haciendo un trabajo no solo de predicación sino de obra social, impactando a aquella comunidad. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a orar. Y en ese momento que Pedro está orando, entonces aquella mujer se incorpora y fue vuelta viva. Y hay poder en el nombre de Jesús. Hay muchas experiencias. Está bíblicamente también el caso de la hija de Jairo. Y está el caso de la viuda que estaba... La viuda de Naín, que había perdido a su esposo y en esos recientes días había perdido a su hijo. Pero en ese momento el que paró la peregrinación se llama Jesucristo, y él hizo la obra, detuvo a aquellos y le dice a aquel joven: levántate, y fue levantado. Y acabamos de leer todo el capítulo de la experiencia de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor con toda autoridad le dice: Lázaro, ven fuera, allá en Juan 11. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, eso tiene que ver con la acción de levantarse naturalmente de la muerte, y hay tres formas para hacer esta referencia, y vamos a seguir aquí ubicaditos en el tema. Podemos hablar, la primera referencia se trata de un cuerpo físico en el mismo estado previo a la muerte, el caso de Lázaro. Él no fue resucitado en cuerpo glorioso, él fue resucitado en su mismo cuerpo de forma natural. Pasaron los tiempos, dio el testimonio, muchos creyeron y luego murió y durmió en el Señor y sigue esperando la resurrección en cuerpo glorioso para vida eterna, como lo dice la Escritura. Pues el Mateo 28, ahí ya otro caso muy puntual, donde el Señor no solamente resucita, sino que Él es glorificado. Pero también tenemos la aplicación, cuando hablamos de resurrección y de nueva vida, la experiencia del nuevo nacimiento. Pues la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Por eso hablamos de que hay vivos de entre los muertos. Porque todo aquel que ha participado de nuevo nacimiento y ha pactado con Dios, ahora goza de una nueva vida. Ha muerto al mundo y ahora vive para agradar al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Textos bíblicos claves e importantes para hablar de esta doctrina de la resurrección. Juan 11, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, el caso de Lázaro.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Está dando testimonio en su manifestación en carne y está hablando como tal de esa plenitud. Y dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Así que esa oración en ese momento era una causa de testimonio. Y por eso es importante tener en cuenta estos detalles, para que crean que tú me has enviado. Está hablando en la plenitud de su manifestación y en su carne y en su humanidad es reconocido hijo, pero él cuando se glorifica y da la orden la da como soberano, como divino, como Dios, y la orden es directamente de él, y es: desátenle y déjele ir, pero antes, Lázaro, ven fuera. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo así de nuevo: desátenle y déjenle ir. Aquí tenemos ese texto exacto. Pero aquí también tenemos la otra parte importante de cómo es la resurrección de Jesús. Y cómo Él, más allá de que ha resucitado, es todopoderoso y es glorificado. Y se aparece a ellas en diferentes oportunidades. Habla con ellas un ángel y ellas salen del sepulcro a dar las buenas nuevas a los discípulos. Leamos el pasaje, capítulo 28 de Mateo, verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, estaban temerosas porque sabían que Jesús había resucitado a muchos, pero era interesante pensar de que a él nadie lo resucitaba, porque él les había dicho antes: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Entonces ellas salen con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y como tal, el único que merece honra, gloria, alabanza y todo homenaje y tributo es Dios. Y Él, glorificado después de haber resucitado, recibe la causa del culto y de la adoración en medio de ellas. Pero hay diferentes conceptos de diversidad doctrinal en cuanto a la resurrección, más allá de los temas que hasta aquí hemos citado. Hay algunas religiones muy antiguas conocidas como politeístas. Poli es mucho número y teos Dios, y tenían muchas formas de deidades aquellas antiguas religiones que en algún momento, buscando la historia, hablaban de la resurrección, pero solamente de seres divinos según su mitología y según sus creencias, pero nunca había sido práctico en seres humanos. Ese es el caso de las religiones aparte del cristianismo y del judaísmo puntual a la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento solo se evidenció esta experiencia de la resurrección verdaderamente práctica entre seres humanos. Pero por causa del propósito de la palabra de Dios a través de los profetas. En el judaísmo, Elías fue un caso importante porque él oró por la hija de la viuda en Sarepta de Sidón y ese muchacho había muerto, pero cuando el profeta invocó al nombre del Rey de Gloria, se incorporó aquel jovencito y cobró vida. Bendito el nombre del Señor. Y vamos por aquí a ubicar el pasaje y lo vamos a leer. Primer libro de Reyes 17 al 24 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y que en este momento estaba allí hospedándose el profeta, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, versículo 18, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensó que era por causa de su iniquidad que Dios había juzgado su casa y su muchacho había muerto. Entonces ahora viene la respuesta del profeta y le dice: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde estaba,
y lo puso sobre su cama. Versículo 20, aquí viene lo importante de estar lleno del Espíritu Santo para orar por situaciones tan puntuales como la que estamos leyendo en este cuadro bíblico. Clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Así como pasó en el caso de aquel hermano allá en Medellín, así como nos lo han testificado el hermano Álvaro Torres y otros hermanos, experiencias que Dios les ha permitido vivir, porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo y aprobado por el propósito de Dios, invoca ese nombre que es sobre todo nombre, entonces algo tiene que suceder. Viene a mi mente ahora la experiencia del hermano Juan Carlos Soto. A su hermano también le habían pegado unos tiros porque, vivían en situaciones muy terribles antes de estar plenamente convertidos todos al evangelio. Y aun cuando ya el pronóstico médico era fatal, él llega e impone las manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendió el espíritu de muerte y aquel joven cobró vida y ahora es un excelente servidor para la gloria del Señor Jesús. Y hay abundancia de testimonios en nuestro contexto. Lo que pasa es que a veces pocos se disponen a escuchar lo glorioso que Dios ha hecho. Pero Dios sigue resucitando. Así como pasó en aquel momento allá en el libro de Reyes, en el capítulo 17, donde se narra muy puntualmente cómo fue que resucitó el niño de aquella viuda en Sarepta cuando Elías invocó el nombre del Señor. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Gloria al Señor Jesús. Y aquí seguimos mirando en la palabra cómo, aunque muchas otras formas de religiosidad decían hablar de la resurrección, pero nunca se había visto un proceso práctico, aquí había un profeta lleno del propósito de Dios, experimentando de forma plena que la unción del Santo trae vida al que había muerto. Alabanzas al Señor. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y eso que ya le había dado una señal, porque cuando él llegó a esa casa, ella no tenía sino un poquito de aceite, quería comer con su hijo y fallecer. Pero Dios no se lo permitió, sino que habló a través del profeta, y el profeta puntualmente dice: no se va a escasear ni la harina ni el aceite, pero dame a mí primero. Y ella en obediencia participó y Dios le multiplicó y no tuvieron que pasar necesidad. Pero no solamente fue el caso de Elías. Eliseo también tuvo una experiencia maravillosa. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 21, dice la palabra: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Resulta que Eliseo, cuando estaba detrás de Elías pidiendo el manto y quería una doble porción del Espíritu Santo, Elías hizo 7 milagros llenos de la unción de Dios, Dios a través de él exactamente, pero Eliseo partió al sueño de la muerte y había hecho solamente 13, y como que alguien diría: le falta uno. Pero es que Dios no se queda con nada. Dice que en este caso arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Yo me imagino el susto tan impresionante de los que lo habían arrojado a ese sepulcro, después verlo corriendo detrás de ellos. Pero esto es testimonio de que Jesús es la resurrección y la vida, y de que Él confirmó su propósito de resurrección desde el Antiguo Testamento a través de los profetas. Alabanzas al nombre del Señor.
Ahora entonces vamos a seguir analizando lo importante de esta doctrina. El concepto cristiano de la resurrección parte desde el principio judío y griego, que es de donde vienen las Sagradas Escrituras. Los griegos, ellos en su pensamiento consideraban que la verdadera vida la impedía el cuerpo. Para ellos lo más esencial era lo espiritual. En su momento y en su lenguaje así lo expresaron y así quedó en la historia. Y los judíos, firmemente persuadidos de los valores del cuerpo, también reconocían la resurrección en cuerpo, más que en el poder ser transformados o en poder resucitar en cuerpo de gloria, que es la diferencia de lo que la iglesia ahora por la fe está esperando. Y vamos a seguir mirando aquí aplicaciones de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante diferenciar los conceptos del Antiguo Testamento y del Nuevo? Porque nosotros vivimos bajo la gracia y la resurrección que estamos esperando es en transformación del cuerpo glorioso. Como la misma palabra dice, que la humillación nuestra sea semejante, que nuestra humillación sea quitada, y que ahora entonces esté esa criatura de Dios en la semejanza de su misma gloria. Y mire lo que dice Corintios 15:42, cómo el Señor sembró en nosotros para que podamos resucitar en su gloria y en su propósito. Primera de Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Así que alguien dice, bueno, ¿y cómo se da lo de la resurrección? ¿Eso es verdad o no es verdad? Aquí está puntualmente, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Todos habíamos pecado, no había ninguno que se escapara diciendo que era santo. Por esa causa Dios dispuso el evangelio como el medio para que alcancemos la salvación y si partimos en el sueño de la muerte podamos ser resucitados. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción para la gloria del Señor. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Así que vale la pena ser un genuino cristiano en este tiempo. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder, porque es Dios quien lo ha dicho. Se siembra en cuerpo animal, que es lo que la filosofía argumenta, y ahí se quedan, pero se les olvida que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por eso aquí dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el apóstol hace incluso unas aplicaciones muy interesantes entre lo psíquico y lo natural, y lo biológico y lo netamente espiritual. Bendito el nombre del Señor. Ahora entonces, en contexto a lo que hemos venido hablando de la resurrección de entre los muertos, la muerte en sí es la interrupción irreversible en la vida. Y tiene una clasificación. Porque generalmente dicen, no, pues el que murió, murió y su todo era aquí, pero analicemos la Biblia, ¿qué dice? La Biblia habla de la muerte física, que es la separación entre lo espiritual y lo carnal. Es decir, la carne y el espíritu, el alma del hombre se separan, esa es la muerte física. Pero también está la muerte espiritual en delitos, lo que resalta Efesios y Colosenses, que el ser humano distanciado, alejado de Cristo está muerto en delitos y pecados, pero Jesucristo nos dio vida juntamente con Él. Y así como Él murió y resucitó, nosotros morimos al mundo, somos sepultados en las aguas del bautismo y salimos de ahí renovados con un propósito de vida nueva, con el único objeto de agradar a aquel que nos ha llamado, porque esperamos no solo vivir nueva vida aquí, sino la plenitud de la resurrección de entre los muertos en cuerpo de gloria. Pues es ahí de donde también está la otra clasificación, la muerte segunda que habla la Biblia, que es la condenación eterna. Por eso dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, lo que leímos al inicio de esta enseñanza, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. Y la segunda muerte ya es la separación total y absoluta entre el alma, el espíritu del hombre y la gloria de Dios. Y por eso se habla de que la segunda muerte es condenación perpetua.
Y vamos ya avanzando al cierre y muy seguramente concluiremos algunas de estas notas en otra oportunidad. Pero sí quiero resaltar la relación de este tema al Antiguo Testamento. ¿Cómo fue que se originó la muerte entonces? Génesis 2:17 nos dice que fue por desobediencia. El origen de la muerte fue desobedeció, y por eso ahora, si quiere seguir en vida, necesita un proceso de resurrección, y es Cristo quien nos otorga esa dicha por el Evangelio. Génesis dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Pero el Señor en ese mismo momento prepara un sustituto, que eran los corderos. Con las pieles los viste y con la sangre se hace expiación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Situación después de la muerte. Tenemos allí el Salmo 6:5 que nos ubica. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Así que, por algo también otro pasaje de la Biblia dice que los muertos nada saben. Y también Eclesiastés es puntual en afirmar: hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y esto entonces, todos estos textos bíblicos nos confirman de que doctrinalmente hablando no hay purgatorio. Hay el Hades, en donde separados por una gran cima están los del reposo en el seno de Abraham, y están los que en alguna manera sufren un tormento. Pero en este texto se está hablando: allá en el lugar no hay memoria de ti, en el Seol, ¿y quién le alabará? Porque las situaciones en ese contexto espiritual son diferentes. Pero también Dios salva de la muerte eterna. Y es lo que dice Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y qué bueno que en la misericordia del Señor sabemos que hay esperanza para vida eterna, para librar sus almas de muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y si queremos mirar los aspectos diversos de este asunto, también está Ezequiel y el Salmo 49 y Ezequiel 18, que dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es decir, resucite, nazca de nuevo. Para eso Dios dispuso el Evangelio, estábamos muertos en pecado. ¿Por qué moriréis, oh casa? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y para avanzar un poquito, el tiempo se nos ha agotado. En el Nuevo Testamento se habla de que el origen de la muerte fue la desobediencia, y por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos habla de la situación de lo que es la muerte de los hombres, que es irreversible. Y nos habla del valor de la muerte de Jesús como Mesías, porque cuando Él derramó su sangre nos otorgó a nosotros el derecho de una oportunidad de vida, por cuanto su muerte significa precio de rescate, y su sangre fue la ofrenda que apaciguó la ira en el propiciatorio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces así también encontramos el gran valor de la sangre de Cristo, que como Mesías nos dio la plenitud de nuestra salvación. En este caso voy a usar la cita de Pedro 3:18. Alabanzas, bendito el Señor. Pedro 3:18 en la primera epístola dice: porque también Cristo padeció una vez, solo una vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él es la resurrección y Él es la vida. Y otro caso interesante, la muerte del creyente. Y es que el creyente muere en esperanza, por cuanto dice también el versículo 26 de aquí de Juan 11, 25 y 26.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor le pregunta, ¿crees esto? Y naturalmente que al creerlo encontraron la respuesta y el milagro maravilloso de que Lázaro en ese mismo momento resucitó también. Alabanzas al Señor. Pero se habla de una muerte espiritual causada por el pecado. Filipenses 1:21. Bueno, aquí hay muchas citas, pero vamos a mirar Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que la resurrección está en recibir la plenitud del evangelio del nombre de Cristo. Hay un estado intermedio, los creyentes han partido y están en un espacio intermedio entre la muerte y la resurrección. ¿Qué están esperando? Lo que la Biblia nos enseña: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta el 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí vuelve y lo reitera, Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí está la cita que acabo de resaltar. El Señor mismo viene a ejecutar directamente el proceso de la primera resurrección sobre sus siervos. Nuestro propósito entonces, después de haber resucitado y gozar de transformación en cuerpo de gloria, como la palabra lo enseña, 2 Corintios 5:8, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo de carne, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, una nueva criatura preparada para cielos nuevos y tierras nuevas por la eternidad. El propósito de resucitar y ser transformados en cuerpo de gloria. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bendito el Señor. Aplicaciones de cierre a esta enseñanza en el nombre de Jesús. Vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tener la convicción y absoluta certeza, al ser fieles, de participar de esa primera resurrección. Es decir, su fidelidad y mi fidelidad en el evangelio de Jesucristo puntualmente nos da la seguridad de tener esa primera resurrección, que es para vida eterna en la misma presencia de Dios. Hay redimidos para vida de entre los gentiles, a lo cual la Biblia dice antes de la gran tribulación. Y los impíos que resucitarán será después, muchísimos años después, en el gran trono blanco para confusión perpetua. Testimonio bíblico que nos ubica en esta verdad. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En qué momento se dan? La primera resurrección, cuando el Señor arrebate la iglesia, y la otra resurrección en el trono blanco, después de que se ejecutan ya todos los juicios de Dios, una vez se consume lo escrito en la palabra. Y vi los muertos grandes y pequeños, Apocalipsis 20:12, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y allí fue el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere que ninguno llegue a ese lloro y a ese crujir de dientes y a esa muerte segunda. Para eso estableció, diciendo desde el propósito del evangelista Lucas: id y haced discípulos en todas las naciones. Y de lo que dice Mateo y Marcos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Así que para poder gozar de la primera resurrección
Es necesario vivir bien el Evangelio y entender que el Evangelio no es una carga, sino que es el honor más grande y más maravilloso que Dios le da al hombre. Como lo leímos iniciando la enseñanza, es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, por esta enseñanza, por esta palabra, y que el Señor nos ayude a perseverar fieles y firmes en su llamamiento para salvación. No descuides lo que Dios te ha dado, porque si somos fieles, bien dice el apóstol, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y qué bueno que si partimos en el sueño de la muerte estemos seguros de que sonará la final trompeta y seremos resucitados para bendición y para vida eterna. Pero qué triste y qué lamentable serán aquellos que resuciten al momento del trono blanco, cuando ya no habrá ninguna forma de oportunidad, sino que la Biblia dice, y todos harán lamentación por él, y lo verán aún los que lo traspasaron. Pero hay esperanza de vida eterna viviendo ahora puntualmente el llamamiento de este evangelio glorioso que el Señor nos ha entregado. Maravilloso Dios, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, por estos momentos que nos has regalado para edificarnos en tu llamamiento, en tu verdad, en tu doctrina. Obra, oh Dios, de una forma maravillosa en todos los que de una u otra forma hemos escuchado estas enseñanzas, y que valoremos, oh Dios, este tiempo en el cual nos podemos fortalecer en tu llamado, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos y todos los que han podido, sigamos juiciosos con esta campaña. Yo apoyo a mi pastor. Una campaña promovida desde ese departamento de Generación Pentecostal, Conquistadores Jóvenes. Seamos fieles a nuestro propósito, conectémonos a la hora señalada, oremos, participemos, recordemos que el culto es para Dios. Hagan saber de algún modo que estamos participando, estamos conectaditos, y gloria a Dios por los que de cuando en cuando pueden asistir presencial. Comenta y comparte la transmisión si sabes que esta información puede darle luz a alguien. No olvides, sé fiel a Dios con tus propósitos, no dejes de apoyar la visión de tu congregación. Y así entonces concluimos y nos despedimos cantando una alabanza en esta hora para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, por la palabra y por estas oportunidades en tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre maravilloso, y ayúdanos a valorar esta salvación tan grande que nos has ofrecido. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanzas. Me voy de este mundo, me voy. Aunque tú no me lo creas, con Jesús me voy. De este mundo de mentira, de maldad, hipocresía, de este triste y vano mundo, yo me voy. Yo no vivo del que dirán, no, no, no. No me mueven cuentos raros, no, Señor. Yo le creo al que dijo, me voy pero pronto vuelvo, y os tomaré a mí mismo, gloria a Dios. Yo me voy con Jesús, yo me voy, donde reina la alegría y el amor, donde hay paz en abundancia y donde no habrá más guerra de este triste y vano mundo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, con Jesús yo me voy, y descansará mi alma en su mansión, y descansará mi alma en su mansión, y descansará mi alma en su mansión. Tenga siempre presente este texto bíblico. La tristeza se acabó, gloria a Dios. El maltrato y el insulto terminó. La amargura y la agonía
el dolor y la penumbra, todo acaba, reina el gozo y el amor. De este viaje yo no me quedo, no Señor. Aquí le estoy esperando con fervor. Si algo malo hay en mi vida, límpiame con tus caricias y destruye las cadenas con tu amor. Yo me voy con Jesús, yo me voy donde reina la alegría y el amor, donde hay paz en abundancia y donde no habrá más guerra de este triste y vano mundo. Yo me voy con Jesús, yo me voy y descansará mi alma en su mansión, y descansará mi alma en su mansión, y descansará mi alma en su mansión. Amén, gloria al nombre de Jesús. A todos un abrazo, Dios les bendiga poderosamente y hasta una próxima oportunidad en el nombre del Señor Jesús.